¿Cuántas veces puede un corazón idealista tropezar con la misma piedra antes de aprender a llevar un mapa, o al menos unas rodilleras más gruesas? Sofía, a sus 32 años, sentía que su colección de magulladuras emocionales era ya digna de un museo. Diseñadora gráfica freelance en el Hervidero de Madrid, navegaba la vida con un optimismo que, aunque maltrecho por una decepción amorosa de esas que dejan cicatriz en el alma, se negaba a extinguirse del todo. Su pequeño apartamento en Lavapiés, un refugio de luz y plantas colgantes, era testigo de sus batallas internas y sus pequeños renacimientos. Amaba los detalles, la estética cuidada, la belleza que encontraba en un azulejo antiguo o en la tipografía perfecta. Últimamente, una doble ilusión la mantenía a flote. Por un lado, un proyecto colaborativo con Javier, un amigo y colega en quien había depositado una confianza casi ciega. Juntos habían conseguido el encargo de rediseñar la imagen de una pequeña editorial independiente, y Sofía ya bullía de ideas. Por otro, estaba Marcos. Lo había conocido en la inauguración de una galería en Malasaña, carismático, de sonrisa fácil y una conversación que al principio parecía chispeante. Las expectativas, como enredaderas, comenzaban a trepar por su corazón. Sin embargo, como el leve amargor que a veces se esconde en el primer sorbo de un buen vino, algunas señales sutiles empezaban a inquietarla. Javier, normalmente tan comunicativo, se mostraba un poco evasivo cuando Sofía le preguntaba por los detalles de la última reunión con el cliente de la editorial. Todo bien, todo controlado, respondía con una ligereza que no acababa de convencerla. Marcos, por su parte, era un maestro en el arte de hablar de sí mismo, de sus ambiciosos planes, de sus viajes pasados y futuros, pero sus preguntas sobre la vida de Sofía eran escasas, casi protocolarias. Ella, con esa vieja costumbre de pintar de rosa los grises, minimizaba estas señales. Estará estresado, pensaba de Javier. Es un hombre con muchas inquietudes, se decía de Marcos. La realidad, como suele suceder, tenía otros planes, menos amables. La traición de Javier fue un golpe seco, inesperado. En una reunión con la editorial a la que Sofía no pudo asistir por una gripe inoportuna, Javier presentó como suyas gran parte de las ideas conceptuales que ella había desarrollado durante semanas de trabajo intenso. El cliente, encantado, le atribuyó a él todo el mérito y, por ende, la mayor parte del reconocimiento y del futuro beneficio. Cuando Sofía, aún convaleciente pero con la mosca detrás de la oreja, lo confrontó, Javier se escudó en un pragmatismo hiriente. «Sofía, así son los negocios. Había que asegurar el proyecto. Luego ya veríamos los detalles. Los detalles, su alma creativa, su esfuerzo reducidos a detalles». Casi al mismo tiempo, como si el universo se hubiera confabulado para poner a prueba su ya mermada resistencia, Marcos la dejó plantada en una cena que ella había organizado con ilusión. La excusa, un mensaje de WhatsApp escueto y tardío. Surgió algo, imposible llegar. Sorry. Al día siguiente, una amiga en común le comentó, con falsa inocencia, que había visto a Marcos muy animado con otra chica en un bar de moda la noche anterior. Sofía, con el corazón hecho añicos por la puñalada de Javier, sintió como la superficialidad de Marcos le asestaba el golpe de gracia. Decidió cortar por lo sano, sin dramas, con un simple mensaje de bloqueo. Ya no había energía para más explicaciones ni reproches. La doble decepción la sumió en una crisis profunda. Se sentía ingenua, estúpida, traicionada. El mundo, que unos días antes parecía lleno de promesas, se había vuelto un lugar hostil, lleno de púas invisibles. Se aisló en su apartamento, cancelando compromisos, evitando el contacto humano. Las plantas eran su única compañía silenciosa y agradecida. En una de esas tardes grises, buscando un refugio que no fuera su propia mente en bucle, salió a caminar sin rumbo fijo por las callejuelas de su barrio. El olor a papel viejo y tinta la atrajo hacia una pequeña librería de segunda mano que nunca antes había notado. El laberinto de papel. Tras el mostrador, un hombre mayor de gafas redondas y una barba blanca que le confería un aire de sabio despistado, la observaba con unos ojos pequeños pero increíblemente lúcidos. Era don Anselmo. Sofía deambuló entre estanterías atestadas, acariciando lomos gastados, aspirando ese aroma que siempre le había parecido un bálsamo. Don Anselmo, sin invadir su espacio, intuyó su abatimiento. Cuando Sofía se acercó al mostrador con un par de novelas intrascendentes, él, con una media sonrisa enigmática, sacó de debajo un pequeño volumen de tapas ajadas.
Quizá esto le interese más en estos momentos, señorita, dijo, extendiéndole Aforismos sobre el arte de saber vivir de Arthur Schopenhauer. A veces, los viejos cascarrabias tienen mucho que enseñarnos sobre cómo sobrevivir al mundo y a nosotros mismos. Sofía, sorprendida por la intuición del librero y un poco escéptica ante el título, aceptó el libro. Esa noche, en la soledad de su apartamento, comenzó a leer. Al principio, las palabras de Schopenhauer le parecieron duras, cínicas, un reflejo amargo de su propio estado de ánimo. Pero a medida que avanzaba, algo empezó a resonar. Las reflexiones sobre el egoísmo inherente a la naturaleza humana, sobre la vanidad, sobre cómo las expectativas desmedidas son la principal fuente de sufrimiento en las relaciones, era como si el filósofo alemán hubiera diseccionado sus propias heridas recientes. La traición de Javier, la superficialidad de Marcos, todo empezaba a encajar en ese esquema desolador pero extrañamente lúcido. No era que ella fuera especialmente desafortunada, era simplemente la naturaleza de las cosas. La primera advertencia, no confiar demasiado, le golpeó con la fuerza de una revelación tardía. La confianza, aprendió de Schopenhauer, no debía regalarse, sino ganarse con cautela, observando los hechos más que las palabras bonitas. Pasaron unas semanas. Sofía seguía lamiéndose las heridas, pero el libro de Schopenhauer se había convertido en una especie de ancla intelectual. Lo llevaba consigo a todas partes, subrayando pasajes, releyendo frases que parecían escritas para ella. La vida, sin embargo, no se detiene por las crisis personales. Llegó el domingo, y con él la ineludible comida familiar en casa de sus tíos en Alcorcón. Su tío Ramón, un hombre en el fondo bonachón, pero con una habilidad especial para la intromisión bien intencionada, la esperaba con su artillería de preguntas habituales. Apenas había terminado el primer plato de paella cuando comenzó el interrogatorio. «¿Y el novio, Sofía, para cuándo? ¿Qué se te va a pasar el arroz, hija?» Sofía forzó una sonrisa. «Todo a su tiempo, tío». Pero él no se daba por vencido. «¿Y el trabajo ese tuyo de dibujitos? ¿No encuentras algo más estable, con un sueldo fijo como tu prima?» En el pasado, Sofía se habría enzarzado en una defensa apasionada de su profesión, de sus elecciones vitales, intentando hacerle entender su perspectiva. Hoy, con las palabras de Schopenhauer resonando en su cabeza, aquellas sobre la inutilidad de discutir con quienes no quieren entender o solo buscan imponer su criterio, sintió un cansancio ancestral. Intentó, por un momento, una explicación lógica y serena. «Tío, estoy contenta con mi trabajo, me da libertad». Pero él la interrumpió, desestimando sus argumentos con un gesto de la mano. «Libertad, libertad. Lo que necesitas es seguridad». La conversación se volvía tensa, frustrante. Sofía sintió como la vieja rabia comenzaba a subirle por el pecho. Entonces recordó un pasaje del libro. «Discutir con gente de mente estrecha es como intentar iluminar una cueva con una cerilla. Solo gastas tu energía en vano». Decidió cambiar de táctica. Ante la siguiente andanada de consejos no solicitados sobre cómo debería vivir su vida, Sofía optó por respuestas breves, casi monosilábicas. «Ya veremos. Tío». «Puede ser». Un simple asentimiento de cabeza. No ofreció resistencia, no alimentó la discusión. Tío Ramón, al no encontrar el eco combativo que esperaba, pareció desconcertarse. Insistió un poco más, pero ante la muralla de pasividad amable de Sofía, finalmente se rindió y cambió de tema, dirigiéndose a su mujer para comentar el último partido del Real Madrid. Sofía sintió una extraña sensación de alivio. No había ganado la discusión, pero tampoco había perdido su energía ni su paz interior en una batalla estéril. Se dio cuenta de que, aunque internamente seguía sintiendo la presión de las expectativas familiares, había logrado evitar un gran desgaste emocional. Era una pequeña victoria, una aplicación práctica de la segunda advertencia de Schopenhauer: no discutir con necios, o en caso con aquellos cuya opinión, por mucho afecto que hubiera detrás, no iba a cambiar, y solo le generaba malestar. El silencio, a veces, era la respuesta más elocuente y, sobre todo, la más protectora. Los días siguientes trajeron una pequeña alegría profesional. Un antiguo cliente, satisfecho con un trabajo anterior, le encargó el diseño completo de la identidad visual para una nueva marca de productos ecológicos. Era un proyecto interesante, creativo y bien remunerado, un soplo de aire fresco después de la tormenta con Javier. Sofía se sintió ilusionada, con ganas de volcarse en él.
Unos días después, tomando un café en una terraza de la Latina con Elena, una conocida del sector, de esas con las que se mantiene una relación cordial pero superficial, Sofía le comentó la buena nueva. Elena, siempre impecable y a la última, reaccionó con un entusiasmo que a Sofía le pareció un poco forzado. ¡Ay, qué bien, Sofía! ¡Enhorabuena! ¡Qué suerte tienes, chica!, exclamó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A algunas nos cuesta horrores conseguir algo así, con la competencia que hay. Sofía sintió una minúscula punzada, casi imperceptible. «Te pagan bien», continuó Elena, con curiosidad insistente, «porque ya sabes, a veces esos proyectillos freelance parecen mucho, pero luego...». En el pasado, comentarios como esos habrían sembrado la duda en Sofía. Se habría sentido culpable por su suerte, insegura sobre si realmente merecía el proyecto o incluso incómoda por hablar de dinero. La alegría inicial se habría teñido de una sutil amargura. Pero ahora, con las reflexiones de Schopenhauer sobre la envidia y cómo la opinión ajena suele ser un espejo de las propias frustraciones e inseguridades del otro, Sofía vio la reacción de Elena con una nueva claridad. No era maldad, probablemente, era la manifestación de su propia insatisfacción, de su tendencia a la comparación. Recordó la tercera advertencia: no preocuparse por la opinión ajena. La validación externa, especialmente la de aquellos cuyas motivaciones no eran del todo transparentes, era un terreno pantanoso. Lo que importaba era su propia satisfacción con el trabajo, su criterio profesional, la alegría que le producía crear. Decidió conscientemente no permitir que esas púas verbales empañaran su logro. «Sí, estoy contenta con las condiciones», respondió con una sonrisa amable pero firme, sin dar más detalles. Cambió de tema, preguntándole a Elena por sus propios proyectos. Al volver a casa esa tarde, Sofía sintió una ligereza inusual. No había confrontado a Elena, no había intentado defenderse de nada. Simplemente había protegido su espacio interior, su pequeña parcela de felicidad. Se dio cuenta de que la opinión de Elena o la de cualquier otra persona no definía su valor ni el de su trabajo. Era un paso más en su aprendizaje. La verdadera libertad empezaba cuando dejabas de concederle a los demás el poder de definirte. Se sentó en su escritorio, abrió su cuaderno de bocetos y comenzó a trazar las primeras ideas para el nuevo proyecto, una sonrisa genuina dibujada en sus labios. Los erizos, pensó de repente, quizás no solo se protegían con sus púas, también sabían elegir muy bien cuándo y a quién acercarse y cuándo simplemente seguir su camino. Los meses siguientes fueron una mezcla de trabajo intenso y una creciente introspección. El libro de Schopenhauer seguía siendo su compañero, pero ya no lo leía con la desesperación inicial, sino con una curiosidad más serena, buscando no tanto respuestas definitivas como herramientas para navegar. Había aprendido a identificar las púas en las interacciones cotidianas, la crítica velada, el consejo no solicitado, la manipulación sutil. Y poco a poco estaba aprendiendo a no dejarse herir por ellas, o al menos a que las heridas fueran menos profundas y sanaran más rápido. Un día, revisando su correo, encontró una propuesta que le aceleró el pulso. Una prestigiosa fundación cultural con sede en el Paseo del Prado buscaba un equipo de diseñadores para crear la identidad visual de una importante exposición internacional que preparaban para el año siguiente. El proyecto era de una envergadura y un prestigio que Sofía apenas se había atrevido a soñar. La oportunidad era inmensa, un posible salto cualitativo en su carrera, pero había un pero. Implicaba trabajar en equipo con varios profesionales de renombre, algunos de ellos con egos considerables, a los que no conocía personalmente. El miedo la paralizó. La idea de una colaboración tan estrecha con el riesgo de nuevas dinámicas de poder, posibles malentendidos o incluso traiciones como la de Javier, la aterrorizaba. La herida, aunque cicatrizada, aún dolía al tacto. Una parte de ella, influenciada por una lectura quizás demasiado literal y defensiva de Schopenhauer, le gritaba que rechazara la oferta. ¿Para qué arriesgarse? ¿Para qué exponerse de nuevo al dolor? La soledad de sus proyectos individuales, aunque a veces monótona, era un refugio seguro. Pasó varios días en un estado de angustia contenida. Sopesaba los pros y los contras, imaginaba los peores escenarios. Releía pasajes de Schopenhauer, pero esta vez buscaba algo más que la autoprotección. Se centró en aquellos aforismos que hablaban de la sabiduría práctica para vivir en el mundo, no de cómo evitarlo por completo.
La vida, incluso para el más cauto de los erizos, implicaba cierto grado de interacción, de riesgo. Una tarde, casi por instinto, sus pasos la llevaron de nuevo al laberinto de papel. Don Anselmo la recibió con su habitual sonrisa tranquila. Sofía, sin entrar en detalles, le confesó su dilema, su miedo a una nueva colaboración. El librero la escuchó con atención, limpiándose las gafas con parsimonia. No le dio consejos directos. En lugar de eso, le habló de un viejo poeta español, un hombre de gran sensibilidad que había sufrido mucho por la incomprensión y la envidia, pero que nunca había dejado de escribir ni de buscar la belleza, encontrando un delicado equilibrio entre su necesaria soledad creativa y las colaboraciones que a veces enriquecían su obra. El truco, querida Sofía, concluyó don Anselmo, no está en evitar el bosque por miedo a los lobos, sino en aprender a caminar por él con los ojos bien abiertos y el corazón prudente. Las palabras del librero, junto con sus propias reflexiones, comenzaron a inclinar la balanza. Rechazar la oportunidad por miedo sería una victoria pírrica, una renuncia a su propio crecimiento. El verdadero aprendizaje no consistía en construir murallas infranqueables, sino en desarrollar la habilidad de abrir portones con cautela. Esa noche, Sofía tomó una decisión. Aceptaría el reto, pero no lo haría desde la ingenua confianza del pasado, ni desde un cinismo paralizante que la aislara. Lo haría aplicando conscientemente todo lo que había aprendido en aquellos meses de dolor y descubrimiento. Se preparó mentalmente. Establecería límites y expectativas muy claras desde la primera reunión. Observaría atentamente las acciones y la coherencia de sus nuevos colaboradores, no solo sus palabras o su reputación. Confiaría en su propio juicio y en la calidad de su trabajo, sin depender excesivamente de la validación externa o de los halagos vacíos. Estaría preparada para posibles dificultades, para los roces inevitables del trabajo en equipo, pero sin anticipar negativamente el resultado. Se comprometería con el proyecto, con dar lo mejor de sí misma, pero también, y esto era crucial, con proteger su propio bienestar emocional durante todo el proceso. Era un acto de valentía, sí, pero una valentía informada por una nueva prudencia, no por la ausencia de miedo. El miedo seguía ahí, un pequeño erizo expectante en su interior, pero ya no era él quien dictaba sus pasos. Los meses siguientes fueron una vorágine de trabajo, reuniones, presentaciones y un sinfín de correos electrónicos. El proyecto con la Fundación Cultural resultó ser tan intenso y desafiante como Sofía había anticipado. Hubo momentos de tensión, especialmente con uno de los directores artísticos, un hombre de gran talento, pero con una tendencia a imponer sus criterios sin demasiada consideración por las propuestas ajenas. Hubo largas noches de trabajo para cumplir plazos ajustados y alguna que otra discusión creativa donde las chispas saltaron. Pero Sofía navegó aquellas aguas turbulentas con una entereza que la sorprendió a sí misma. Cuando sintió que sus ideas no eran escuchadas, no se encogió ni se resignó. Las defendió con argumentos sólidos, con pasión, pero sin agresividad. Cuando percibió que alguien intentaba cruzar sus límites profesionales o personales, los marcó con una claridad amable pero firme. Aprendió a decir no cuando era necesario, sin sentirse culpable. Aprendió a escuchar las críticas constructivas y a desechar las que solo buscaban minar su confianza. Y sobre todo, aprendió a no tomarse las cosas de forma personal, a entender que muchas de las dinámicas del equipo respondían a inseguridades o ambiciones ajenas que poco tenían que ver con ella. El fantasma de Javier a veces asomaba, pero ella lo desterraba con la certeza de que esta vez estaba jugando con otras cartas, con otras reglas internas. Finalmente, la exposición se inauguró con gran éxito. La identidad visual que habían creado como equipo recibió elogios de la crítica y del público. Sofía sintió una profunda satisfacción, no solo por el resultado profesional, sino, y quizás esto era lo más importante, por cómo había manejado el proceso. Había sobrevivido, e incluso prosperado, en un entorno exigente sin perderse a sí misma, sin sacrificar su bienestar en el altar del éxito. La vida de Sofía no se transformó en un cuento de hadas de la noche a la mañana. Siguió siendo diseñadora freelance, con la incertidumbre y los altibajos inherentes a esa elección. Pero algo fundamental había cambiado en su interior. Sus relaciones personales también se habían reconfigurado. Algunas amistades superficiales, aquellas que se alimentaban de la queja compartida o de la validación mutua y vacía,
se habían desvanecido de forma natural. En su lugar, había fortalecido lazos con unas pocas personas que respetaban su espacio, su forma de ser, y con las que podía mantener conversaciones auténticas, incluso sobre temas difíciles. Ya no buscaba activamente una pareja para llenar un vacío, pero se sentía más abierta a conocer gente desde una perspectiva más realista, sin la ansiedad de las expectativas desmedidas. El recuerdo de Marcos era ahora una anécdota lejana, casi cómica. Una mañana soleada de primavera, varios meses después de la inauguración de la exposición, Sofía estaba sentada en la terraza de su café favorito en el barrio de las Letras. El aire olía a tilos en flor y al bullicio matutino.